Muy buenos días. Estamos estudiando la carta de San Pedro, la epístola de San Pedro. Ayer estudiamos el capítulo 1, hoy vamos a continuar con el 2, pero haciendo un pequeño resumen del capítulo 1. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se autonombra Pedro? Apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y esta carta es a aquellos hombres que habían sido expatriados. Nos decían que es en Asia, en la parte de Turquía, aquellas personas que habían sido elegidas o que somos elegidas por el Dios Padre para santificarnos a través del Espíritu Santo para obedecer. ¿Y se acuerdan de los paras? ¿Para qué? Para obedecer, para una herencia, para una esperanza, para nosotros, para ser sometidos a una prueba, y en fin. En el versículo 3, ¿quién me lo lee, por favor? Del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias. Entonces, la misericordia nos habla de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de una esperanza viva. O sea, que tenemos que tener siempre ese deseo de que Dios va a estar con nosotros siempre. Y nos habla de la resurrección de los muertos, ¿verdad? A través de eso. Bueno, después nos hablaron sobre que los discípulos, los profetas más bien, buscaban en qué momento y en qué persona, versículo 11, y en qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, ¿quién se iba a mostrar el Espíritu Santo, o a quién iba a usar más bien? Estaban buscando, de repente podía ser usado Sebastián, por decir, y ellos sabían que él iba a ser usado en ese tiempo. ¿Y quién vendría después? Nos hablaron sobre un llamamiento a una vida santa, porque Dios es santo, y seremos probados como el oro, dice, ¿verdad? Así terminamos el capítulo 1 con el versículo 23, ¿quién me lo lee? Y 24. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Y el 25, Sebastián? Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra permanece para siempre, porque somos de una simiente incorruptible. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. ¿Te fijas que Pedro, la importancia que le da a la palabra, ¿no? Que nos hace incorruptibles, nos hace renacer de nuevo. Y que esa palabra que nosotros vamos a tener, ese alimento que nosotros vamos a tener, va a durar para siempre. ¿O tendrá fecha de caducidad? Para siempre. Capítulo 2, continúa Pedro. Dijimos que Pedro, ¿cómo habla? ¿Quién podría escribir una carta como Pedro? Pero si era un cuate que no sabía ni hablar, era un pescador de mala fama, ¿eh? Y de repente escribe esta carta que ningún hombre ha podido escribir. Yo digo, yo no podría escribir, o no he escuchado una carta con esas palabras, ¿verdad? Humberto, capítulo 2, si eres tan amable.
Buenos días. Vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias porque nos permites estar aquí en tu presencia. Gracias por permitirnos ver tu grandeza en la luna, que ayer estaba espectacular en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos das la libertad, o tenemos la libertad en nuestro país de podernos reunir sin escondernos, Señor. Muchas gracias por ello. Gracias también por nosotros, por nuestras familias. Permite que nuestros corazones y nuestras mentes estén atentos para recibir lo que tú nos vas a enseñar. Gracias en el nombre poderosísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el capítulo de 2 en 2, pastor, por favor. Sí, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis a la salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál sigue? 11, 11. Sí, 11 y 12, por favor. Sí, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Ay, no, este ni es, ¿verdad? Sí, Estoy en segunda de Pedro. Primera de Pedro 2:11. sí, por favor. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, sometemos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. El 15, Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. el 17, adelante. Honrad a todos, amad a los hermanos, tened a Dios, honrad al rey. 18 también, por favor. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Sí, Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente
es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bien, gracias. Bueno, antes de iniciarle unos versículos y entramos en lo que es el capítulo, le preguntaron a nuestro Señor, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les contestó, les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está en Mateo 22, del 36 al 40. Bueno, ayer iniciamos con el capítulo con el libro de Primera de Pedro. Y antes de abordar, ¿a quién le está dirigiendo la carta Pedro? A los desterrados. A los desterrados. ¿Y estas personas conocían a Cristo o no conocían a Cristo? Sí, conocían a Cristo, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto, vamos a verlo, porque nosotros conocemos a Cristo, no todos conocen a Cristo. Entonces, en el momento que nosotros conocemos a nuestro Salvador, adquirimos una responsabilidad más allá de lo que podamos nosotros percibir. Y esto lo podemos ver, si alguien me lee Juan 3:16, porque es importante saber que a toda la creación le es dado una promesa. Y la promesa es esta de Juan 3:16, pero no a todos les son dadas las promesas que están escritas en toda la Biblia, y sobre todo ahorita en el libro en el libro que estamos abordando, que es Primera de Pedro, no a todos es dada esta promesa, ¿no? Entonces, las promesas que están aquí escritas, hay una segunda, ¿no? O sea, hay un previo a poder acceder a todas estas promesas. Si alguien tiene Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. ¿A quién le da esta promesa? A todo el mundo, a todos. Pero hay un pequeño requisito: a todo aquel que cree, tenga vida eterna. Entonces, si nosotros no accedemos a esa parte completamente, entonces no vamos a tener acceso a las promesas que están escritas en el libro, porque entonces no estaríamos cumpliendo la promesa original, ¿no? Y esto leyendo el capítulo 2, hay una parte, y ahorita no ni siquiera la apunté, pero seguramente se acuerdan de ella, donde dice la palabra, dice, eran de nosotros, pero se fueron, ¿no? O sea, pertenecían a nosotros, pero ya no están, menos palabras. Y esto, a veces nosotros creemos que todos los que nos estamos reuniendo aquí pertenecemos a esa familia de Cristo, y la realidad es de que no es así. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice la palabra. A veces creemos que cuando nosotros vamos a hablar de Jesús y evangelizamos y le decimos, y con decirle, repite después de mí la oración, ¿no?, para aceptar a Cristo, creemos que ya con eso es suficiente, y no es así tampoco. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo aquel que lo diga de boca y de corazón. A lo mejor lo hacemos que lo diga de boca, pero ¿y su corazón? Eso ya no podemos tener acceso, y el único que tiene acceso a eso es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo creo que estos llamados, o esto que Pedro nos va a abordar ahorita, es para que nosotros tengamos en cuenta que no solamente con una sola oración, de que hagamos decirle a una persona, con eso ya es salva. Tenemos que hablarle de Jesús y cómo Él lo salvó y todo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es una invitación de Pedro, ¿no? Porque ahorita son muchas cosas, como decía el pastor. ¿Quién pudo haber escrito esto sino Pedro, que vivió con Él, que fue el que le dijo, no, Señor, pues no nos queremos ir si tú tienes palabras de vida eterna? Y bueno,
empezamos, ¿no? Dice, voy a leer este primer versículo, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. No voy a abordar mucho porque yo creo que desde el punto de vista que abordamos al inicio, que ya conocemos a Cristo, esto lo damos por default, o sea, ya lo damos por descontado, que uno como seguidor de Cristo y como sabiéndonos salvados por Él, pues por supuesto que vamos a desechar toda malicia, vamos a desechar todo engaño, vamos a desechar toda hipocresía, todas envidias y todas las detracciones que puedan conllevar nuestra carne. Eso ya es por descontado, ¿no? A lo mejor si hay una persona que recién ha recibido el Evangelio o ha escuchado de Jesús, sí cabe estas partes. ¿Por qué? Porque empieza a conocer. Pero demos la gracia a Dios que nosotros llevamos, aunque sea un poco de tiempo, pero ya sabemos que nos tenemos, o nuestra mayor aspiración es hacernos como el varón perfecto. Y todo esto que menciona aquí en este primer versículo, bueno, pues son características que Jesús desechó desde su ministerio. Entonces aquí les voy a hacer una pregunta, a lo mejor un poquito, ¿cómo se llama? Ríspida, ¿no? Pero es algo que yo creo que es a preguntarnos constantemente. Sabemos que la palabra tiene poder y tiene consecuencias. Entonces la pregunta es, si pudieras comer tus propias palabras, ¿tu alma se nutriría o sería envenenada? ¿Sí? Entonces es una pregunta que nos tenemos que estar haciendo constantemente, porque nuestra condición humana nos puede llevar a no darnos cuenta cómo usamos nuestra palabra. Entonces, repito la pregunta, si pudieras comer tus propias palabras, ¿tu alma se nutriría o sería envenenada? Bueno, continúo con lo siguiente, voy a leer del 2 al 8, y dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Voy a hacer un pequeño paro aquí. Las que son mamás saben cuál es la leche más nutritiva para el bebé. Sí, el calostro. Sí. ¿Cuál es el calostro? Es cuando sale como amarillito, o sea, como más fuerte. Ese es lo más nutritivo para el bebé. Ayer estábamos con unos amigos, una plática, y nos comentaba cuando el bebé nace, nace con todas sus defensas, pues, digamos, no fortalecidas, ¿no? Cuando la mamá le da la primer toma, digámoslo así, en ese momento se transfiere el conocimiento inmunológico de la mamá al bebé. Y entonces esa transmisión conlleva años y generaciones de fortalecimiento inmunológico para el bebé. O sea, en un clicazo de dedos, ¿no? Y eso es increíble. Yo creo que si vemos esa parte es tan grandioso. Y entonces aquí entra la parte de nosotros como seguidores de Cristo, que cuando nosotros hablamos por primera vez a una persona, esa persona está recibiendo no nada más mi palabra, está recibiendo una generación de personas o de información para que esa persona sea ministrada. Entonces por eso de ahí la importancia de cuidar lo que le vamos a decir. Y por eso dice aquí Pedro, dice, desear esa palabra. A veces nosotros, me ha llegado a pasar, que dices, pues ya sé, ¿no? Ya no estoy tan en pañales, pero resulta que escuchas a alguien más, te caen varios vientos y dices, no, sí estoy más que en pañales, estoy desnudo, ¿no? Entonces, es esa humildad y estar atentos a que, así como el bebé desea la leche de la mamá, así nosotros siempre desear la palabra del Señor. Porque aunque nosotros hayamos leído más de una vez, por ejemplo, hace rato, Juan 3:16, y muchos ni siquiera lo buscaron porque ya se la saben, pero el volverlo a leer, estoy seguro que en algún momento el Espíritu Santo te va a revelar algo que no te ha revelado hasta el día de hoy. Porque la palabra de Dios es tan grande que escapa de todo nuestro entendimiento. Y continúa, dice el 3, dice, y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Continúa el 4, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra vivaz, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura,
he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y aquí mencionan algunas características de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí hay otra pregunta, ¿no? Dice en el 5, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Te estás edificando como casa espiritual y sacerdocio santo. Edificar es construir, hacer y ir haciendo. Esa es una edificación. También la edificación a veces nosotros la podemos hacer con otra persona. ¿En qué sentido? Viendo sus buenas características y no lo que no nos gusta. Porque eso es muy, muy común en el ser humano, ver lo que no nos gusta, pero al final del día dicen algunos psicólogos y demás que tú nunca vas a poder ver lo que tú no eres. Entonces cuando tú por alguna razón abras tu boca o yo abra mi boca y señale a una persona, es que yo soy así, porque si no fuera yo así no lo podría yo ver. Es un espejo al final del día. No conozco, no podría hablar de lo que no conozco. Y entonces en ese sentido nos dice aquí, edifícate como casa espiritual y sacerdocio santo. Y aquí es esa pregunta, ¿acaso nos estamos edificando de esa forma? Y voy a leer 1 de Juan 2:18, dice así, del 18 al 21. Hijitos, y es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, lo que hace rato les decía. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí es una responsabilidad muy grande porque dice, ustedes tienen la unción del Santo, porque conocéis todas las cosas. Y entonces aquí la pregunta es si realmente conocemos todas las cosas y podamos a lo mejor discernir y poder ver que, que una persona era de nosotros, pero que al final del día, por lo que habla, no es realmente de nosotros. Y eso es la única forma que nos va a llevar es conociendo la palabra de Dios. La única forma es que nos edifiquemos como casa espiritual y sacerdocio santo para realmente tener la unción del Todopoderoso. Y hoy, bueno, estamos viviendo unos tiempos, pues lo más común que a lo mejor nos puede afligir es la parte de los asaltos, de toda esta situaciones que ha vivido nuestro país, asesinatos y demás. Pero también está habiendo una lucha, eso digamos que es la consecuencia nada más de una lucha que nosotros no podemos ver. Es una lucha donde, como dice aquí esta palabra que acabamos de leer, ahora vienen y han surgido muchos anticristos, ¿sí? Y por eso es importante orar y leer la palabra para que seamos tomados por dignos en el Señor y alcanzar esta edificación como casa espiritual y sacerdocio santo para poder discernir. Hay tanta información allá afuera que nada más porque dice hablar de Jesús, creemos que realmente está hablando de Jesús y no es cierto. Hay que discernir, hay que tratar y esforzarnos para que esas mentiras no lleguen a nuestro corazón. No todos, acuérdense que decía el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, es exactamente. Entonces, como nosotros como hijos de Dios, como ya creyentes en Cristo, recordemos, esta palabra es para nosotros. Tenemos que esforzarnos para discernir. Van a venir tiempos y están tiempos en los que, pues, no cualquiera, todo mundo habla, pero no todo mundo es del Señor. Y nosotros como sus hijos, dice aquí la palabra, ustedes conocen las cosas porque tienen la unción del Santo. Y no te hablo como si desconocieras la verdad, dice la palabra, sino te hablo porque la conoces. ¿Cuál es la verdad?
Cristo. ¿En qué debemos de conocer? A Cristo, nada más. Y eso nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a ayudar para discernir, para llevarnos por el camino que debe de ser. Y continuamos con esta parte de la lectura, dice, habla de Jesús, y si nos vamos un poquito al Antiguo Testamento, que también aquí hace referencia en estos versículos del 6 al 8, refiriéndose a Dios como una analogía de una piedra. Y voy a leer Deuteronomio 32:4, dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y esto es bien importante, lo hemos platicado cuando Job es justo y recto, y eso que no se nos olvide, porque siempre digo, nos gusta escuchar que es amoroso, pero no justo y recto, y ahí ya no nos gusta mucho porque nos corrige. Pero aún así, cuando no nos guste, debemos estar contentos porque al que ama a Dios, a ese corrige. Entonces, así lo debemos de ver. Y aquí también hay una referencia en Salmos 18:2, dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y en estos versículos del 6 al 8 menciona a Cristo como una metáfora de la roca. En el versículo 6 menciona, en la parte de Isaías 28:16, se los voy a leer. Dice: Por tanto Jehová, el Señor, dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y aquí esta parte me llamó la atención, esta última palabra, esta última frase que dice: no se apresure. Y aquí la pregunta es: ¿yo creyendo en Cristo tengo prisa? ¿Prisa o afán? Prisa para recibir o confiar en sus promesas, o qué es lo que me hace afanarme en quererlo tener ya. Recordemos Dios en Job, ¿no? ¿Cuántos meses y cuánto tiempo pasó para decirle a Job: yo te amo? Y hacerle ver a Job la situación en la que estaba pasando. Y entonces a lo mejor nosotros, ¿cuántas veces? A lo mejor con una semana, unos días de una situación que no nos gusta, pues nos apresuramos. Y entonces, ¿dónde está la confianza que le tenemos a Cristo? En el versículo 7 dice así, hace referencia a Salmo 118:22. Los leo porque creo que son importantes. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando somos salvos en Cristo, ya Cristo vive en mí. Entonces, por eso les comentaba, el primer versículo no le puse mucha atención porque lo doy por descontado. Todo eso que dice el versículo 1, en el momento que Jesús nos salva, ya eso lo debemos de tomar por descontado. Entonces, ¿por qué lo podemos dar por descontado? Porque si yo tengo envidia y veo a mi hermano teniendo envidia, si Cristo está en mí, que está en mi hermano, realmente estoy envidiando a Cristo. ¿Sí? Y si hago una malicia a mi hermano, y si Cristo está en mi hermano y Cristo está en mí, entonces a Él le estoy haciendo todas estas cosas. Y en la siguiente, en el versículo 8, dice así, se refiere a Isaías 8:14-15. Entonces Él será por santuario para las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Hay un versículo que me gustó, está en 1 Corintios 1:23 y me ayuda un poquito a comprender esta parte, porque decía, bueno, ¿a quién se refiere o por qué menciona que la piedra es tropiezo? Y dice 1 Corintios 1:23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, es tan grande la palabra de Dios que hoy en día los judíos no la logran percibir, y siendo que de ellos hemos aprendido, ¿sí? Porque somos de esa simiente, de eso, de ahí venimos. Y para los que estamos aprendiendo, nos enloquece, o sea, es una locura. Es tan grande que nos saca de nuestros... ¿Cómo es posible, no? Por eso a veces
estudiosos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, les es imposible estudiar la palabra de Dios porque la buscan desde el punto de vista humano y eso no es posible. Ajá, y eso hace que menos se entienda. Jamás se va a poder entender desde la perspectiva humana porque es santa su palabra. Y hay otra parte donde también habla de la piedra, y está en Daniel 2:44, dice así: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esa piedra que trasciende los tiempos. La piedra lo vemos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, aquí en estos versos donde lo conocía bien Pedro, pero también esa piedra para juicio. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque eso falta. Y eso pues dice Lucas, si no me recuerdo es el capítulo 30, entre el 28 y el 30, pidámosle a Dios que seamos tomados por dignos para no pasar por lo que vendrá. Y lo podemos hacer porque somos sus hijos. Estamos leyendo lo que vendrá. ¿Sí? Entonces hay que decirle, Señor, pues, si es tu voluntad, si hay alcanzado misericordia y gracia ante tus ojos, líbrame de todo lo que va a venir, porque sabemos que va a ser complicado, va a ser dura la situación. Pero en Cristo no tenemos por qué tener miedo, porque ya somos sus hijos. No tenemos por qué tener pesadumbre, porque ya nos ha salvado. ¿Sí? Solamente es permanecer en Él, siempre, siempre. Y también la piedra, mismo Jesús se describía como la piedra, y lo vemos en Mateo 21, 41, dice así: le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. También se mencionaba como la roca en Marcos 12:10, dice, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Pareciera que nuestro Señor daba mucho énfasis porque así fue el pueblo de Israel, como esa piedra que dicen, ya no la necesito, ya tengo mi construcción completa, pero realmente era la piedra que le iba a dar sostén a esa construcción. Y continuó con la parte del 9 y 10, dice aquí el subtítulo, el pueblo de Dios. Y voy a hacer más énfasis en el primero, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Continúo con el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y siempre el versículo 9 ya lo conocemos, lo hemos escuchado, ahí somos real sacerdocio, linaje escogido, creo que está ahí una alabanza en ese sentido, y está muy bonito, pero ¿acaso cumplimos la segunda parte para poder acceder a ser realmente un linaje escogido? Donde dice, eres linaje escogido, realmente lo que está diciendo, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas son las promesas que tenemos como salvos en Cristo, que ningún otro tiene. Yo, para ser linaje realmente escogido y real sacerdocio, tengo que anunciar las virtudes de Cristo. Porque si no, soy salvo nada más. Así, a secas. ¿Sí? Como decir, soy mexicano y ya, ¿no? Pero realmente poder entrar a ese linaje escogido, a un sacerdocio real, tengo que anunciar. Y fue su comisión, el Evangelio, anunciarlo, hablar de Él, decir lo que es Él. A veces es complicado poder hablar del Evangelio
y escuchaban alguna vez a un predicador, decía, cuando tú des tu testimonio, ahí nadie te va a poder refutar, porque es tu testimonio. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos tener testimonios? Pues haciendo, hablando. Y entonces sí, podemos hablar de decir, yo pasé esto y Dios me hizo esto. Yo pasé aquello y Dios me levantó de esta forma. Mi testimonio. ¿Sí? Y en eso Dios se hace más grande. ¿Por qué? Porque en algún momento fuimos débiles y entonces al sacarnos de esa debilidad, Él se enalteció. Y entonces nuestro trabajo es precisamente hablar de eso, ¿no? A lo mejor no sabes o no sabemos muchas cosas de las Escrituras y tener citas, pero lo que sí sabemos es lo que Él hizo por nosotros. Y después ya la última parte, del 11 al 25, voy a leer 11 y 20, y aquí dice vivid como siervos de Dios. Y aquí sí quiero acotar algo bien importante, porque a veces nosotros bueno, yo voy a hablar de primera persona, yo como salvo, creo que pues estoy sirviendo de la manera correcta. Y a lo mejor doy por descontar algunas cosas y a lo mejor el esfuerzo que debía de tener ya no lo hago tanto porque digo, bueno, pues ya hice ciertas situaciones, ¿no? Pero voy a mencionar lo que Lucas 17:10 dice así, de los siervos de Dios. Dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora aquí la pregunta, si lo que debías de hacer no has hecho, híjole, está difícil, está bien duro esto, pero ni a siervo inútil llegas o llego. Si yo no he hecho lo que por default el Señor me llama a hacer, ni a siervo inútil llego. O sea, hay que comprender esa parte. Tan grande es nuestro Señor que somos siervos inútiles y hacemos lo que Él nos ha pedido. Si yo hablo de Él y alcanzo a lo mejor ese linaje escogido y real sacerdocio, simplemente soy un siervo inútil, porque cumplí lo que Él me pidió. ¿Sí? Entonces son cosas tan... Híjole, lo estaba leyendo y tal cual, como dice la Escritura, a un gentil lo lleva a la locura porque es tan grande, es tan grande el Señor. Y entonces aquí les repito la pregunta, ¿he hecho lo que debería? ¿Realmente he hecho lo que debería? Porque si no, pues ya sabes tu adjetivo, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice Lucas, ¿no? Ahí échenle la culpa a Lucas. Ajá, leo del 13 al 17. Dice así, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Aquí nos manda una obediencia, ¿no? Dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. En este caso, pues a las autoridades, ¿no? Sin embargo, hay una segunda aquí también que tenemos que tener en cuenta. Dice así, en el 15 dice, la voluntad de Dios dice, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mi pregunta es, si una autoridad es insensata y va en contra de los designios de Dios o de las leyes de Dios, ¿yo qué debería de hacer? Alzar la voz. ¿Qué más? Pero es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Es más importante obedecer a Dios así, por supuesto. Sí. Hacer el bien. Hacer el bien. Exactamente. No podemos tener con nuestra voz en silencio si vemos que un gobierno está apoyando los abortos, si un gobierno está apoyando algo que va en contra de las leyes del Señor. Como decía el pastor, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y en la Biblia hay muchas muestras de ello. En Esther, por ejemplo, hay un edicto del rey, pero iba en contra de la voluntad de Dios. Sí, es cierto, nosotros tenemos que alinearnos porque al final del día ese gobierno lo puso Dios. Pero si ese gobierno va en contra de la voluntad de Dios,
tenemos que hablar y tenemos que decir, porque somos hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios no podemos ser diferentes, no podemos callarnos la boca. Al contrario, un hijo de Dios habla, un hijo de Dios se expresa, un hijo de Dios levanta la mano y se inconforma porque los designios de su padre no están alineados a lo que está dictando un gobernante. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es más grande inconformarnos que ser pasivos. Acuérdense que es lo que le hace el Señor al que no es ni frío ni caliente, ¿no? Y esa pasividad nos puede llevar a algo que en lugar de que aparentemente estemos sirviendo a Dios, Él se moleste con nosotros por ser pasivos. Entonces, esta parte, ¿no? Y leo ahora otro segmento que es del 18 al 20. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecados sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si se dan cuenta, es diferente el discurso. Aquí no nos dice que callemos a los hombres insensatos. ¿Ustedes por qué creen que pudiera ser esta enseñanza diferente o nuestro comportamiento un tanto diferente con el que nos da trabajo a con un gobernante? ¿De dónde viene la provisión? Aunque la persona que nos está dando trabajo sea de lo más, aquí como dice, difícil de soportar, la provisión no viene de esa persona, viene del Señor. Y por eso hay que estar agradecidos. Y por eso aquí nos dice, ¿de qué te sirve si le estás, perdón la palabra, le estás mentando a la madre a tu jefe y lo soportas? ¿De qué te sirve? Aquí te lo está diciendo. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve si dice, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportás? No, ese no es el punto que dice aquí. El punto es, Señor, gracias. Gracias porque me das la provisión. Me siento afligido, sí, pero en ti, soporto a mi jefe, porque la provisión viene de ti, no de él. Y entonces ahí sí el Señor escucha tu oración. Y entonces cambia, es un contexto completamente diferente. Ajá. Y entonces, si se dan cuenta, va en contra de lo que a lo mejor cualquier ser humano podría decir. Pues renuncia, ve a la Secretaría del Trabajo y pon tu queja. Sí, se dan cuenta. Pero realmente la provisión es del Señor. Y el Señor te va a marcar el camino si tienes que continuar ahí o si no tienes que continuar ahí. La provisión es del Señor. Y ya los últimos versículos, voy a leer del 21 al 25, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa del que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Yo creo que estos últimos versículos es un llamamiento a esforzarnos para comprender la salvación. Yo creo que aun cuando gracias a Dios nos podamos reunir aquí todos los días, la salvación es tan grande que nos podría llevar toda la vida estudiarla. Y hace poco una señora me preguntaba, oye, ¿cómo puedo fortalecer la autoestima de mi hija? Y hace unos años yo le hubiera dicho, no, pues ¿sabes qué? Pues háblale, dile que es importante,
Háblale en positivo, dile afirmaciones, que es bonita, que es campeona, lo que sea. Gracias a Dios, ahora, a lo mejor, después de algún tiempo, no le contesté eso. Yo le dije, pues, prédicale el Evangelio, nada más. Discipúlala desde ahorita que está pequeña. Porque eso si nosotros conocemos a Cristo realmente y lo que hizo por nosotros, no necesitamos motivación. No la necesitamos. Porque en la misma salvación, ¿qué más motivación necesitas? Si ya eres salvo, ya eres hijo del Altísimo. Ya no necesitas más. Ya no necesitas que alguien te diga, sí puedes. Ajá. No necesitas que alguien te diga, si lo repites, si haces tus afirmaciones lo vas a lograr. No necesitamos de eso. Porque ya somos salvos en Cristo. Todo lo demás lo hace el hombre. Son cosas del hombre, son cosas de la carne. Ya no necesitamos eso. Y aún una vez que ya lo conocemos, es eso, esforzarnos en conocerlo más para no acudir a esas enseñanzas que a lo mejor en algún momento teníamos que acudir por nuestra ignorancia. Y yo le doy gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí y de mi familia para conocerle, aunque sea un poquito. Y que ese poquito, gracias a Dios, nos llevó a la salvación. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por todas tus enseñanzas. Bendito seas. Gracias porque nos permites estar aquí. Gracias porque siempre, siempre nos enseñas. Y te pedimos, por favor, que nos lleves por ese camino, que aunque a lo mejor no sea conforme a nuestros gustos, pero sí conforme a tu propósito. Y sabemos también que tu propósito es más grande que lo que nosotros pudiéramos desear, que tú tienes pensamientos de bien para nosotros y nosotros como niños pequeños no entendemos, Señor, pero tú sí lo sabes. Haz hacedor tu palabra en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor, Salvador y amigo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿algún comentario? Complicado esto. En el capítulo anterior nos hablaban de una esperanza viva que nos permite renacer para una esperanza viva. Y en este nos habla de una piedra viva, que es Jesucristo. Que nos acercamos a Él como piedras vivas. Me imaginé yo como una fogata con carbones, que es el carbón encendido. Nosotros nos acercamos y nos encendemos también, dice, para sacrificios espirituales a Dios por medio de Dios. ¿Se acuerdan de la roca que seguía en el desierto al pueblo? ¿Y de dónde salió la salvación? De la roca. Bienvenida, pastora. Bienvenido, pastor. Bienvenido, Arturo. Bueno, híjole, qué carta esta, ¿no? Nos habla a nosotros, los que fuimos desterrados, ¿o no? Esta es una carta viva, es una carta viva para nosotros, todos los que fuimos desterrados, porque algún día un ser querido tuyo fue desterrado del viejo continente. Alguien fue desterrado. Y vinieron las generaciones y aquí estamos nosotros vivos. Un día regresaremos a esa roca. Pero ¿qué nos pide el Señor? Si es que has gustado la benignidad del Señor, ¿alguien ha gustado la benignidad del Señor? Entonces, si has gustado la benignidad, decía Humberto, ¿qué tenemos que hacer? Vámonos para atrás. ¿Desechar qué? Hipocresía, malicia, engaño, envidias y todas las detracciones. ¿Qué son detracciones? Murmuraciones, difamaciones. ¿A quién le habla? Decía Humberto, esto lo doy por default, dijo. Esto ya lo doy por default. Pero si te está escribiendo una carta y inicia la carta, dice, desecha pues todo esto.
quiere decir que para que lo deseches es que lo tienes, ¿o no? Entonces, uno cuando viene a Cristo dice uno, ya no tengo esto, pero es un examen de conciencia, ¿no? Hemos caído en alguno de estos puntos, o lo tenemos, por eso lo escribe Pablo, porque nos dijo, ¿a quién le escribió? ¿A los creyentes o a los no creyentes? Y si eran creyentes, ¿por qué tienen que desecharlo? ¿Porque todavía lo tienen? Sí. Si es una carta viva, entonces ¿lo tenemos? Brincan en el camino. Entonces, este capítulo es un examen de conciencia. Y nada más pónganse a pensar, dijo algo Humberto, las palabras que tú dices serían tu alimento para bien o para mal. Las palabras que has dicho han sido para tu bien o para mal. Esto es muy importante porque dice, ¿qué palabras has dicho? ¿Palabras con malicia? Ya no lo aguanto, que se muera. Ahí va el taxista y siempre se me atraviesa. ¿Alguna malicia? ¿Alguna vez has engañado? Un poquito. ¿Has sido hipócrita? ¡Ay, Dios te bendiga! Híjole, me cae re mal este cuate. Envidias. Envidio su cabellera de Humberto. Me da celos. Detracciones. ¿Acaso he murmurado? ¿Acaso he difamado a alguien sin conocimiento? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que hace poco le dije yo de una persona que dije, no, este cuate no sirve para el Evangelio? Y cuando lo oí, dije, ay, perdóname. Estaba murmurando de él. Entonces, ¿lo tenemos? ¿Tenemos que hacer un análisis? Esto es lo que dice Pedro. Deséchalo. Es probable que lo tengas en tu casa. Si la basura la tienes en tu casa, ¿qué haces? Va para afuera. O la dejas ahí. Va para afuera. Porque si dejas esa basura en tu casa, ¿qué va a suceder? Todo se contamina. Va a venir ratones. ¿Y qué hacen los ratones? Nidos. Y llegan a tu casa y huelen feo y contaminan tu vivienda. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Deséchalos, dice aquí. Y nos da la recomendación, como decía. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué recomendación me harías a mí? Acércate a la piedra viva. Acércate. ¿A quién es la piedra viva? Jesucristo. ¿Cuál es esa piedra? Y luego te dice cómo es esa piedra. Fíjate, ¿cómo describe esa piedra viva? ¿Cómo describes a Jesús? ¿Cómo lo describe Pedro? Escogida y preciosa. ¿Estamos de acuerdo? Y luego en el versículo en el 6, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y luego en el 7, ¿para quién? Para nosotros. Pues los que creéis, Él es precioso. ¿Cómo lo llama Pedro a Jesús? Escogido precioso. ¿Cómo llamas a Jesús? Ay, sí, ahora sí ya le copiaron a Pedro. Precioso. ¿Cómo es alguna persona? ¿Cuál es el sentimiento de decir precioso? Es que es algo muy bonito, muy agradable a la vista. ¿Qué nivel es? Está bonito. Me gustó. Pero precioso. ¿Es el nivel más alto? Después de precioso, ¿qué podría ser? Hermoso. A ver si te queda abajo. Precioso es más que hermoso. Una joya hermosa, sí está bien, pero preciosa. De mucho valor. De mucho valor. Cuando una mujer va pasando y dicen preciosa, ay, dice, llegué a ese nivel. Inigualable, es algo supremo. Así lo llama Pedro, fíjate. ¿Por qué Pedro lo llama de esa manera?
Porque sus ojos lo vieron. Estuvo con él, Convivió mucho tiempo. lo palpó. Habla como él. Él vive dentro. Jesús vive dentro de él. Por eso dice, es precioso. Ahora bien, versículo 5. Vámonos rápido. Aquí Humberto me va a ayudar. ¿Quién me lo lee? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Somos piedras vivas? ¿Habrá una piedra muerta? ¿Una piedra viva para qué es? Cuando ya se usa, ¿o no? Una piedra muerta es cuando no se usa. Tú puedes ver una piedra ahí, es una piedra muerta, no tiene uso. Pero una piedra viva es cuando la tomas y empieza a ser usada. Por esa piedra viva dice el apóstol Pedro, somos nosotros. Dice, para sacrificios, para hacer casas espirituales. Si eres una casa espiritual, ¿qué debiste haber desechado? Lo anterior, ya estás limpio. Y para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Por medio de Cristo. ¿Cuáles serían los sacrificios espirituales? Obediencia. Obediencia, ¿cuál más? O sea, servicio. Bueno, acá también dice que a Jesús lo maldecían y él nunca maldijo. ¿Se quedó callado? Callado. Callado. Pero entonces es detenerte cuando alguien te hace algo. Cuando algo, no, yo no, pues no hace sacrificios. Yo le digo sus verdades. Pues ahí está. Ahí estamos en el error. Sí, yo no sé, pastor, pero... Pues entonces tenemos que refrenar que hay personas que no pueden refrenar la lengua. Y esa lengua, ¿qué dice la Escritura? ¿A dónde te lleva? Entonces viene Jesús, que ama tanto, ¿y qué te pone? ¿Qué le hacen a los caballos? El freno. Para que no seas como dice la Escritura. Exactamente. ¿Por qué? Porque el mulo patea el pesebre. El que le da de comer, el mulo tiene el instinto de patearlo. Si alguien te da de comer, lo patea. Entonces, no seas como ese. ¿De dónde viene el alimento? Decía Humberto. De Dios. Entonces, si tú no refrenas la lengua, estás en contra del que te da de comer. Porque Jesús se quedó callado. Por eso te da el ejemplo de Cristo, ¿no? Aquí. Ese es un sacrificio espiritual. Salmo 51, 16. ¿Quién me lo lee? Rápidamente. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Desear como niños la leche espiritual. ¿Cómo es un niño cuando tiene hambre? Chilla y chilla y chilla, ¿o no? ¿Pero qué tipo de leche? No adulterada. ¿Y cómo buscamos la leche adulterada? ¿Le vas a dar leche Lala al bebé? Leche que venga de la roca de salvación. ¿Y de cuál es de dónde está escrito esa roca de salvación? La palabra no adulterada. Por eso cuando uno dice, ahorita Ofelia entendió y ella es sincera, dice, yo no puedo con esto, pues tendrás que poder. Porque esta es la leche viva que va a hacer cambiar tu vida. Entonces tienes que, el reconocimiento es, el principio de la salvación es el reconocimiento del problema, ¿o no? Entonces comienzas a reconocer. Salmo 51, 16, ¿quién me lo lee? Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
Entonces, ¿qué dice el salmista? ¿Cuál es el sacrificio? Señor, depende de ti mi vida, de nadie más. Yo voy a hacer tu voluntad, voy a obedecer tu palabra y aunque mi carne me quiera ganar, yo la detengo. ¿Es un sacrificio? Sí. Y luego ya lo das por default, con el tiempo. Bueno, ¿qué más vemos? ¿Algún comentario? Están muy callados. El 15. ¿El 15? Golpear la roca, le hablemos. Exacto. Le hablemos a la roca. Exactamente. Él es nuestra roca perfecta. Fíjense. La obra es perfecta, entonces hablarle. Habla. Y cuando nosotros golpeamos la roca es cuando nosotros no estamos aceptando lo que Dios está haciendo, murmuramos, nos quejamos, igual que Israel. Entonces, hablarle a la roca. Dice, la roca o la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Piedra de tropiezo, ¿cómo te tropiezas? ¿Y roca que hace caer? ¿A qué se refiere? Humberto, ayúdame. ¿Mande? Como que nos cae encima o no. Roca que hace caer, que te desmenuza, te va a traer un juicio, dijo Humberto. Nos gusta hablar del amor, y del que nos va a ir bien, pero el juicio, cuando Dios se levanta en juicio, cuidado, no, ahí sí cerró los ojos. No podemos llegar con pecado ante la presencia de Dios, ¿o sí? No. Ayer dijo algo Laura, dice, Lázaro el rico le dijo a Abraham, manda a que no hagan lo que yo hice. ¿Ahí se arrepintió Lázaro? ¿En el infierno se arrepintió? Que no lo vayan a hacer, porque miren mi condición. No quiero que vengan aquí. Prefiero, en otras palabras, que no verlos nunca más, pero que no estén aquí. O sea, ¿y por qué no hubo perdón? ¿Sí se arrepintió? Estaba fuera de tiempo. Y Humberto nos habló de los tiempos. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para reconciliarse. Hay tiempo para perdonar. Y hay tiempo para pedir perdón. No, dice, no se nos vaya a pasar el tiempo. Por ejemplo, un acto fuera de tiempo en la Biblia, Abraham y Sara con, ¿cómo se llama la sirvienta? Agar. ¿Fue un acto fuera de tiempo? Sí. Aunque en el hombre creía que ya se le había pasado el tiempo, ¿o no? La mujer ya no era fértil. Entonces, ¿qué dijo Abraham y qué dijo Sara? No, ya se nos fue el tren, ya no hay tiempo, ya me ganaron, ya me desecharon. Es lo que dijo Sara, ¿no? Mi vientre fue desechado, ya no hay nada. El tiempo para el hombre era real, o sea, parecía que sí, ¿o no? Dice, pues ya no puedo tener hijos, se me fue el tiempo, se le fue el tiempo a Dios. Y a este Abrahamcito que no pudo embarazar. Ya no es tiempo, pero el tiempo de Dios es diferente, ¿o no? Así cuando Dios te va a usar, no quieras que te use en la noche, en la mañana. Dios te puede usar, pero si es voluntad de Dios, te va a tener aquí y hasta que Él decida, te va a usar en profeta, en evangelista, en pastora, en lo que Él quiera. Pero es que yo ya quiero. Es el tiempo de Dios, no es tu tiempo. No es tu tiempo. Entonces, ¿qué sucede? La roca que desecharon los edificadores ya la tenían ahí, ¿o no? Ya la deberían de tomar para edificar su vida y la desecharon. ¿Qué sucede? Versículo 8, porque tropiezan en la palabra. Fíjate, así dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Ya estaban en la palabra,
Ya estamos en la palabra. ¿Y por qué tropezamos? ¿Pero por qué desobedecemos si conocemos la palabra? ¿Por qué la desechamos? Porque nos adelantamos a nuestro tiempo. Es que ya quiero servir, ya quiero... Tranquilo. Dios te puede dejar 10 años, 20 años, 30 años ahí, hasta que Dios quiera. ¿Y te dejará de amar? ¿No? ¿Te ama igual que anda en las grandes campañas? Te ama igual. Pero tú tienes su tiempo. Bueno, ¿qué más vemos? El 12 que dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aún así quería Pedro que demos ejemplo. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Te van a murmurar de ti? Ahora, dice que son los gentiles. ¿O no? Que los gentiles van a murmurar de Carmen. Pero si dice que desechemos todas distracciones, ¿también los hermanos? ¿También? ¿Y cómo debes de ser tu comportamiento? ¿Obras? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus obras? Muéstrame tus obras, te diré quién eres. ¿Cuáles son tus obras? ¿Qué has hecho? ¿O qué hemos hecho? Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Nos debe algo Dios por lo que hacemos? Nada. Vamos para adelante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. ¿Cómo vas a hacer callar la ignorancia? ¿Qué es un insensato? No tiene sesos, ¿verdad? No entiende. Pero es ignorante. ¿Qué hizo ese ignorante? ¿Qué hace ese ignorante? Critica, te va a murmurar, va a hablar de ti. ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tú sigue tu camino. Sigue sirviéndole a Dios. Fíjense, ¿cuál es la clave de vivir una vida plena? De ser piedras vivas que se vayan edificando. ¿Cuál sería, Caro? Servir. A pesar de todas las broncas, a pesar de que te digan que esto y que el otro, tú sigues sirviendo. Ya, es todo. Eso va a hacer callar las obras de los otros. Ayer fui a una reunión de pastores y un pastor dio un testimonio de otro. Me lo dio a mí. Dice, este pastor, cuando yo tenía 6 años, llegó a mi casa, venía como misionero, y mi mamá le dijo, mi hijo no quiere comer. Dijo, no, préstemelo. Y dice, lléveselo. Y dice, se lo llevó a compartir, pero a pie. Y andaban todo el día. No, hombre, se despertó un hambre. Qué sencillo, ¿ah? No necesitó un gran consejo ni nada, ni ministrarlo ni nada. Póngalo a trabajar y listo. Entonces, hay que servir, pero hay que servir de esa manera, más práctico, ¿no? Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sirvamos. Ahora, aquí hay un punto muy importante que dijo Humberto. Versículo 14. ¿Quién me lo lee? Y a los gobernadores, ya a los gobernadores. O sea, hay que servir a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, ¿cuál es el carácter de un buen gobernador? Que castigue a los malos y a los que hacen bien, los levante, los ayude, los apoye. Ese es un buen gobernador. Un gobernador malo va a poner leyes malas, ¿verdad? Y entonces el cristiano, ¿qué tiene que hacer?
alzar la voz, como Esther. ¿O no lo hizo? Con respeto, pero alzar. Bueno, ¿qué más vemos? Versículo 18. ¿Quién me lo lee? Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Y el 19? Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y luego dice, ¿qué gloria tendrías si nada más a los buenos los tratas bien? Dice, en el 19 dice, no te quejes, no te quejes. Tienes que, a los malos, ¿qué tienes que hacer? Si tienes un amo malo, ¿qué tienes que hacer? Con respeto, ¿o no? Con respeto, porque Dios lo está usando para que te dé de comer. Fíjate, Dios usó a ese personaje, de alguna manera, tú dependes de Él para tu alimentación. Pero me cae gordo, pues te está dando de comer. Y es mejor que te sujetes o que te salgas de ahí. Si no te gusta, salte, pero no estés hablando mal de él. Es que este es muy buena onda, con este sí me quedo. Pues ¿qué sentido tiene? Dice el versículo 21. ¿Quién me lo lee? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca. Para que sigáis sus pisadas. ¿Cómo es seguir sus pisadas? No nada más imitándolo, caminándolo, ¿o no? Caminándolo. Bueno, ¿algún último comentario? A mí el 23 me hizo recordar a Job, donde dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dios sabe por qué. A veces alguien que nos trata mal nos enseña, ¿sí? Y a veces Dios, si nosotros somos obedientes, cambia la maldición en bendición. Entonces, de todos aprendemos un poco, de todos. Jesús siempre, ¿en qué momento se enojó Jesús? Porque también se enojó. ¿En qué momento? Cuando había un celo por la casa de Dios. Dices, yo te puedo soportar todo, pero aquí no. Aquí se respeta, ¿verdad? Porque es la casa de mi Padre. Entonces, ese es un celo santo. Bueno, versículo 25, ¿quién me lo lee? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es el pastor y obispo de vuestras almas? ¿Y entonces cómo lo llamamos? Precioso. ¿O no? Precioso. Quiero decir algo. ¿Sí? ¿Me da permiso? Sí. Adelante. Sí. Dice que eres precioso, lo acaban de decir. Y yo les dije que ya habláramos a la roca. Yo le quiero hablar a la roca. Precioso eres tú, mi Jesús. Precioso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gracias. Muy bien. Un aplauso para la pastora. Bueno, ¿y la recomendación cuál sería en este segundo capítulo? Amados, yo os ruego. ¿Te está rogando? Yo te ruego. Dice, como si le estuviera hablando a Sebastián. Yo te ruego, como extranjeros y peregrinos, vamos de paso,
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuál es el deseo carnal que batalla contra el alma? ¿Qué afecta tu vida espiritual? Cuando te mueras, o cuando me muera yo, se va a desprender el alma. Va a llegar a la presencia de Dios. ¿Llevará rencor? ¿Llevará envidia? ¿Llevará murmuraciones? ¿Cuál es la recomendación? Y está en la primera palabra. Amados. Pedro, el que dijo, yo lo mato y le sacó la espada y me lo echo, y si alguno viene contra ti, de repente dijo, amado. ¿Cambió su vida? ¿Su corazón? ¿Tenía que limpiarlo? ¿Y estaba con Jesús o no? Pero tenía que limpiarlo. Comprendió que comenzó a caminar donde caminó Cristo y lo llevó a la salvación. Amén. Dice el versículo 17 de Pedro, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Honrar a... Dice, honrad a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Miren, una de las pruebas más difíciles en la iglesia, en el cristianismo, ¿cuál creen que sea? Amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque convivimos tanto que nos conocemos y no nos toleramos. Y la escritura es muy clara. Ámalo. O sea, ¿te caigo gordo? Pues me tienes que amar. Si Dios me ama, tú no me puedes dejar de amar. Ámame. Que a lo mejor no estoy de acuerdo contigo porque por ciertas situaciones, pues no estoy de acuerdo, pero pues no dejo de amar. Y una forma de amar, de mostrar el amor, ¿cuál sería? ¿Cómo le mostrarías a alguien que lo amas? En el amor de Cristo, ¿verdad? No dejándole de hablar. Bueno, le puedes hablar y ¿qué hago, Arturo? Me cae gordo Arturo. ¿Y qué hago? Pero no lo amo. Alejarte de la mancha del mundo. Amándolo, es decirle, de vez en cuando, ¿me permites darte un abrazo? Tengo que romper eso. Como si fuera tu hermano, o tu mamá, o tu padre. Déjame darte un abrazo. Ese es el amor. ¿Verdad? El amor a Cristo. Hay una porción de la palabra que dice que si dices llamarte siervo mío, ama a tus hermanos. Si verdaderamente te llamas siervo mío, ama a tus hermanos. No la pegues a las... Ese es el punto medular del cristiano. Amar a tu prójimo. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, precioso eres, Padre. Hermoso, sublime, majestuoso, glorioso. No hay palabras, Señor. Permítenos conocerte día a día más, Señor. Y, Señor, permítenos seguir tu ejemplo. Caminar por el camino que tú anduviste en la tierra. Porque tu palabra dice que somos peregrinos temporales en esta tierra. La vida es muy corta, Señor. Muy corta. Señor, permítenos vivir conforme a tu voluntad, amándonos los unos a los otros, respetándote, Señor, obedeciéndote en todo, y que tu palabra se haga carne viva, para que seamos rocas vivas, para que demos a luz el Evangelio de Cristo, Señor, para que el mundo vea que Dios es luz y que la luz llega a las tinieblas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.